198 grupos o ramas de actividad. 650.000 personas más están pendientes seguramente de una de las rondas de negociación colectiva más grandes de estos últimos años, que ya está prácticamente en funcionamiento, luego de conocidas las pautas del Poder Ejecutivo. Y para hablar de este y otros asuntos, es un gusto recibir hoy en Buen Día a Fernando Ferreira, que es integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Fernando, muchas gracias. Hola, buen día. Bueno, más o menos son esos los datos que estamos manejando, ¿no? Sí. ¿Ya comenzó, Fernando, específicamente la ronda? Es decir, la gente del Zunca, por ejemplo, que está negociando, ¿corresponde a esta ronda? O sea que ya formalmente comenzó, podríamos decir así. Sí, el tema tiene que ver con los tiempos también de cada uno de los ellos grupos de tienen hace negociación como 2 colectiva. meses. Claro, ellos tuvieron el vencimiento del convenio en abril de este año, Claro. Y muchos de los que ingresamos ahora en esta 10ª ronda de Consejo de Salarios ya venimos vencidos desde 30 de junio de este año. O sea, Claro. que hay alguna diferencia, algún desfasaje. También hay compañeros que vencen en septiembre, otros que vencen en diciembre. Claro. Pero bueno, para todos van a ser más o menos el mismo ahí, ¿no? lineamiento. Y Hay que tener en cuenta una cosa, que tanto la salud privada como el transporte y como el Zunca son 3 grupos que tienen sí o sí negociación colectiva obligatoria. Claro, bien. Cuando uno conoce a grandes rasgos, y tú me vas a corregir, las pautas, los lineamientos del Poder Ejecutivo, como por ejemplo, vamos a ajustar según la actividad, porque algunos sectores estuvieron más golpeados que otros, con inflación proyectada. Si esa inflación no se cumple, hay un correctivo y además va a haber una recuperación, dice, a priori, dice, bueno, pero esto está bastante bien. Sin embargo, el PIT-CNT tiene objeciones. ¿Qué es lo que objeta? Bien, lo que nosotros objetamos como PIT-CNT es la insuficiencia de estas pautas, ¿no? Hay que recordar que venimos de 2 pautas anteriores, la del 2020, periodo puente, donde se hace un solo ajuste de salario en ese momento, que es un 3% en enero del 2021, y se saltea, digamos, todo el año de negociación producto de la pandemia. Cuando el Ejecutivo convoca al Consejo Superior Tripartito de Salario del sector privado, plantea una disyuntiva, que es el tema del empleo. El PIT-CNT entiende que es de recibo el planteo del Ejecutivo y optamos por ese periodo puente de un año. Pasado ese año nos convoca nuevamente con un lineamiento, pero que se supone que debería empezar la recuperación del salario de los trabajadores, que calculamos que está entre un 4,2, un 4,8 que se perdió en ese sector. Hay otros que perdieron más. Claro. Esos que están en sectores más vulnerables por la pandemia y que tuvieron 2 periodos puentes, que son cerca de 50.000 trabajadores, y que el año pasado el Ejecutivo los convoca y les da una solución de recuperación salarial para el 2026, o sea que transfiere, digamos, este ajuste a un próximo periodo de gobierno de otro gobierno, porque obviamente el gobierno de la calle Pou, por temas constitucionales, no va a seguir, va a venir otro partido o el mismo partido, pero con un gobierno diferente, y bueno, y deja a estos compañeros en una recuperación salarial al 2026. Y en el caso de los que hicimos un solo puente, los deja con una pérdida salarial de un 4%, 4,8% de acuerdo a cada grupo de actividad y de acuerdo a los correctivos que tengan. ¿Qué pasó en el 2021? El Ejecutivo puso una recuperación salarial prevista de acuerdo a la inflación que proyectaba, que quedó insuficiente. O sea, el primer ajuste que dicen, bueno, nosotros del 4,2 que se perdió, queremos recuperar un 1,6. O sea que nos faltaba un 2,6 todavía para recuperar. Con una proyección de inflación que no fue la que se dio. Si todos vamos a lo que fue el periodo 21-22, anduvimos cerca de un 10%, digamos, de inflación. ¿Y no hubo correctivos ahí, Ferreira? Algunos sí, otros no, porque el gobierno plantea un convenio a 2 años con correctivo al final del convenio. Cuando se dispara la inflación, sugiere a los grupos a instalar mesas de negociación que digan, bueno, si se ponen de acuerdo, hacemos un correctivo en julio. Pero no todos tuvieron. Hay 40 mesas, más o menos 50 mesas, que nunca tuvieron esa posibilidad de hacer un correctivo a mitad del año 2022. Por lo tanto, vienen casi con un 6% de ajuste para el final, para este 2023, que se va a incorporar además con el crecimiento del salario y con las nuevas pautas que el Ejecutivo fijó. Entonces, para nosotros tenemos problema de recuperación salarial, tenemos un problema de casi 550.000 trabajadores en 25.000 pesos o menos, que eso lo hemos denunciado en todos los ámbitos en el Consejo Superior Tripartito, que no se contemplan en esta situación. Y nosotros decimos que Uruguay tuvo periodos de crecimiento del PBI importantes, 2021, 2022,
promedio 4,5% de crecimiento en esos 2 años, más allá de la caída del 2020, que nadie la desconoce, que fue un 6,1 según las cifras oficiales, pero bueno, entendemos que hoy los trabajadores han perdido salarios, cerca de 1 millón y pico de dólares más o menos se transfieren, 120 millones de dólares que se transfieren, digamos, de los trabajadores al PBI, que no son distribuidos en masa salarial y que en definitiva hacen un empobrecimiento de los trabajadores, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental contemplar esos salarios sumergidos, que el Ejecutivo no contempla los lineamientos. Entendemos sí que la recuperación salarial debería ajustarse a algunos periodos más concretos. Hay algunos que lo hacen, todos lo hacemos en 3 cuotas, digamos, ¿no? Julio, enero, julio, pero algunos empiezan en enero porque el volumen es más alto, digamos, lo que tienen a recuperar. Ejemplo, si yo tuviera que recuperar un 4,8%, me van a mandar a julio 2024, perdón, enero 24 y enero 25, y bueno, y entonces para nosotros debería ser fundamental comenzar un poco más acá cuál es la recuperación. Se ha perdido incidencia en la masa salarial de parte de los trabajadores en el Producto Bruto, y bueno, y son parte de las preocupaciones que tenemos como movimiento sindical. Claro, y en lo inmediato hay previsto otro Consejo Superior tripartito, o ya están pautadas y ahora es la negociación entre las partes y eventualmente el Consejo Sectorial. No, o sea, nosotros tenemos ahora una instancia el viernes, pero simplemente para votar... El viernes de Consejo Superior tripartito. Superior, pero simplemente para votar algunas situaciones que se han dado de pedido de apertura de grupos por parte del Ejecutivo, pero ya el lineamiento es inamovible. Ustedes ya hicieron la devolución oficialmente, sí, como PIT-CNT al Poder Ejecutivo. Sí, se hizo el jueves pasado, le planteamos todo este tipo de situaciones que venimos diciendo, una política de empleo que permita mejorar las condiciones del empleo en Uruguay, que tenga un volumen salarial mayor, que se contemplen a estos 25.000 pesistas y que bueno, y obviamente va a oponernos a lo que es la votación de este viernes de alguna apertura de grupo, porque entendemos que se sigue fragmentando. ¿Por dónde iría la política de empleo, por ejemplo, para generar empleos? Porque ese es un tema, digo, que todos deseamos, pero en los hechos, ¿cómo se genera empleo? Sí, ¿Con más inversión, más inversión privada? Hay 160.000 desocupados más o menos, ¿no? Es un número muy alto. ¿Qué estrategia? 160.000, ¿no? 160.000 de acuerdo a lo que dice el INE en su último informe, ¿no? ¿Qué plantean estrategias desde el PIT-CNT? Bueno, desde el PIT-CNT se ha planteado la necesidad, por ejemplo, de la reducción de la jornada laboral. Nosotros vemos con buenos ojos un proyecto de ley que se ha presentado, más allá que para nosotros es insuficiente porque evidentemente es muy largo en el tiempo y no contempla tampoco particularidades de algunos sectores. Entendemos que hay que desarrollar y potenciar la industria nacional, está muy caída la industria nacional. Uno se podrá plantear, bueno, cuál es el mecanismo de inversión, digamos, o de fomento de la industria. Creo que ahí debería haber alguna política de Estado y de empleo para incorporar mayor tecnificación en lo que es hoy la industria nacional. Para que tengamos un dato, solo el 10% de la mano de obra ocupada es la que está vinculada a la industria. Entonces, evidentemente, es un sector que ha perdido mucha fuerza en el tiempo. Obviamente uno dirá, bueno, Argentina hoy, los precios de Argentina, en la región, la competencia. Tenemos un problema de costos, digamos, que es lo que se maneja generalmente, ¿no? Pero para nosotros es fundamental, discutiendo también productividad, ¿no? Y ahí cuando hablamos de productividad, nosotros entendemos la productividad distinta, a veces algunas concepciones que se plantean, no quiere decir producir más, quiere decir producir mejor. Esa es un poco la discusión que siempre tenemos en el tema productividad con algunos sectores patronales que piensan que una productividad era hacer 10 vasos más de esto, con el mismo tiempo y la misma gente, y a veces capaz que hace 5, pero tenés un mejor costo, ¿no? Fernando, sí. Perdón, quiero una cortita, claro. Pensando en algo que se habló mucho, que el fin de semana también el EBPP intentó tirar para atrás, que es el plebiscito por la reforma de la reforma jubilatoria, ¿no? O para intentar, ¿no? Cambiar esta reforma. El EBPP les pidió por lo menos no diversificar, ¿no?, la atención. El PIT-CNT estaba plantado en llevarlo adelante, lo dijo acá Fernando Pereira, ¿se acuerdan? Hace unos días. ¿Se va a hacer un plebiscito para la reforma? Bueno, a ver, uno de los temas de empleo tiene que ver también que si uno deja poblaciones más adultas trabajando, evidentemente las chances de conseguir empleo van a ser más difíciles. Si yo te obligo hasta los 65 años a quedarte a trabajar, obviamente toda esa masa juvenil que está esperando el ingreso al mundo del trabajo se le complica, porque no hay tanta oferta de trabajo como para decir, bueno, tengo mucho empleo, ¿no? Tengo mucho empleo y bueno, puedo ir diversificando las edades y la gente. Dentro del PIT-CNT tenemos algunas visiones encontradas en el tema. Pensamos que sí iba a haber plebiscito, un poco la última mesa lo que planteó fue 2 mociones distintas, una ya que es la de lo que presentaron los compañeros de ATCS, que está definido cuál va a ser el plebiscito que ellos intentarían impulsar.
Y bueno, y después los compañeros metalúrgicos que plantearon ir un tiempo más, o sea, esperar hasta agosto, viendo las posibilidades de un plebiscito y de qué características. Si uno lee la moción dice en el medio, viendo cuáles son los temas a plantear en la papeleta. Entonces, si yo estoy pensando temas en la papeleta, estoy diciendo sí al plebiscito. Entonces, hay una mayoría de gremios y compañeros que entienden que sí, que hay que ir a un plebiscito. Habemos otros que tenemos algunas dudas, sobre todo en lo político, más que en lo jurídico, ¿no? Bien. Fernando, se nos fue el tiempo, pero en 15 segundos, ¿la reducción de la jornada laboral va a ser tema en esta ronda de negociación como postura del PIT-CNT o cada sector lo manejará a su criterio con su empleador o con el sector empresarial en el que está, vamos a decir? Bien, el PIT-CNT tiene grandes lineamientos, ¿verdad? Y que después toman cada grupo de actividad y después mismo la dinámica de negociación de los grupos, obviamente, tienen situaciones de discusión, ejemplo, productividad, rebaja de hora de semana laboral, en fin, un montón de cosas que son propias de la vida de los grupos. Bien. Tomamos, digamos, la iniciativa del PIT-CNT y una cosa que nosotros tenemos clara es que en todo este tiempo, porque se ha hablado mucho de la productividad, digamos, para bajar la jornada laboral o la semana laboral, y bueno, esa productividad ya se ha dado en muchos casos, ¿no? Hay una concentración, digamos, de muchas empresas en una. Yo trabajo en una que está acá cerca y que antes era una fábrica sola, tenía 1.600 trabajadores, ahora produce 3 marcas con 500. Bueno, la productividad ahí aumentó muchísimo. Entonces estaba más que sobrada la reducción de la jornada laboral ahí. Bien. Muchas gracias, A las órdenes, Bien, como siempre. Bueno, muy bien.